Hola. Yo no sé qué hago aquí. Entonces, me vuelo que es porque he sido un alumno hiperactivo, porque soy un profesor hiperactivo, porque soy un adulto hiperactivo y porque soy un artista hiperactivo. Entonces voy a contaros una película. Como dijo Marichal Ara Froilán, dispara. Mirad, tengo muy mala memoria con un pez llamado Wanda, entonces me vais a permitir que lea, porque yo creo que a vosotros os da igual que no me lo aprenda de memoria, ¿no? El 21 de junio de 1902, los maestros Félix Martí y Enrique Martínez, ávidos de conocimiento, comenzaron una singladura sin parangón, se echaron el petate al hombro y recorrieron media Europa en busca de los nuevos avances en pedagogía para la posterior implantación en lo que será un hito histórico de la época, las escuelas graduadas de nuestra ciudad de Cartagena. Del modernismo a la modernidad han pasado 110 años, durante los cuales se han padecido o agradecido las leyes, decretos, libros blancos, de colores, salchichón, la bombona, el butano, el diario Marca, un montón de cosas. Y mirad, yo tengo el honor de presidir un festival de cine, como bien ha dicho Santiago, que tiene su sede en las citadas graduadas, y cada vez que paso por allí cruzo una pequeña sala que anteriormente fue aula y a día de hoy se conserva como un mini museo, y les aseguro que dan ganas de sentarse en esos diminutos bancos de madera abrillantada por las nalgas más dispares que en algunos casos acompañaban a cerebros más brillantes todavía. No soy historiador ni mucho menos erudito en ningún campo relacionado con la educación, por lo que todavía no sé qué hago aquí. Lo que sí es simplemente voy a aportarles mi experiencia como docente, un simple profesor de plástica que llegó a la enseñanza por casualidad. Me van a permitir que vierta en este foro en menos de 20 minutos simples opiniones y formas de entender la enseñanza. Imparto clases de sentido común, educación y, si sobra tiempo, plástica. Y esta receta viene dada por mis circunstancias personales. Era un culo de mal asiento, lo que ahora se llama síndrome de déficit de atención, el famoso TDAH. No conozco a nadie más tarugo que yo en el ámbito científico. Se ve que no seguí los pasos de la doctora Dondis cuando hablaba de la clara diferenciación entre los hemisferios cerebrales artísticos, creativos y racionales. Seguramente uno de los pocos seres humanos que superó el TDAH fue el genial pintor, escritor, ingeniero e inventor Leonardo da Vinci, o más recientemente Gustav Klimt, el del beso, que abordó el tema del sexo explícito en sus dibujos como válvula de escape. El resto de los mortales estamos destinados a decantarnos genética o evolutivamente por uno u otro. No es baladí el título que he elegido para esta mini charla, siempre y cuando recalco desde la perspectiva de un simple docente de las llamadas asignaturas María. A lo largo de la historia de la pedagogía ha habido importantes intentos de fomento de la creatividad, la realización personal y la libre elección de materias. Estas innovaciones nunca triunfaron por el requerimiento formal de la organización escolar, horarios, temarios, estructuras educativas, etc. El sistema educativo actual, que empaqueta a nuestros alumnos en grupos de asignaturas, itinerarios, ámbitos, para la consecución final de un título, ¿es consecuente con los alumnos brillantes en materias que para ellos no son fundamentales, como la lengua, el inglés o las matemáticas? Yo creo sinceramente que no. Y todos nos preguntamos, ¿es realmente necesario un título? Yo creo realmente que sí. Pero ¿qué es más importante, el título en sí o el proceso adaptativo personal ligado a la asimilación de conocimientos para tal fin? Todos tenemos la imperiosa necesidad, y en el caso de la educación secundaria, la obligatoriedad de recibir y asimilar conocimiento. Y para ello se construyen edificios grandes, con muchas aulas, muchos docentes, muchos alumnos que estudian muchas asignaturas. Y este sistema, bueno, no es lo que hay. Es un sistema que basa su estructura en el conocimiento y fomento de las matemáticas y la lengua, que últimamente se les ha apuntado un nuevo socio, el inglés. Aleluya, ya tenemos el triunvirato. Merkel, Sarkozy y Cameron. Las matemáticas, la lengua y el inglés. Pues si eso es suficiente, podríamos todos vivir en aldeas, encargar a los matemáticos que dividan los campos proporcionalmente para que no haya peleas, plantar las semillas que los lingüistas han sabido bautizar con esmero, y cuando sea el tiempo de recolecta, enviar emisarios con conocimientos de inglés para que truequen nuestros productos. Queridos amigos, todos sabemos que nuestra educación no es así. Este símil exagerado que he utilizado es un ejemplo de la necesidad de diversificación y apuesta individual por cada una de las materias que componen el amplio espectro del conocimiento humano. Creo firmemente que para una educación de calidad, ante niños con dotes artísticas y que padecen trastornos como el TDAH, tenemos que tener claras dos cosas: la necesidad de compromiso familiar a la hora de complementar con educación las enseñanzas recibidas en clase
menos pastillas y menos clases extraescolares, y segundo, la imperiosa necesidad de adoptar claras diversificaciones curriculares apoyadas por otros sistemas educativos paralelos al actual. He leído de todo, desde que a un alumno hiperactivo con dotes artísticas ha de dársele un papel en blanco tamaño A4, lápices de colores, para que lo rellene sin dejar espacio en blanco, y cuando lo supere, proporcionarle otro el doble de grande, hasta que lo quedemos de apuntar a ballet. No vaya a ser que tengamos un Billy Elliot en casa y no nos hayamos dado cuenta, y hasta cuándo que eso le desfoga. Ah, pero nada de videojuegos ni ver mucho la televisión, que eso es malo. Vamos a centrarnos un poquito. Si tenemos ante nosotros los docentes un niño con hiperactividad, hay que darle una hoja para que coloree y 7 marihuanas seguro que se calma. Segundo, si somos padres, lo que hay que hacer es apuntarlo a ballet o clases de pintura. Si José Carlos Martínez puede, mi hijo también. Y tercero, acercarnos al Decathlon y comprarle un kimono con cinturón negro si es posible. Y si en vez de aparcarlos en doble fila, nos preocupamos un poco más en saber qué es lo que realmente pueden aportar estos niños. ¿Se han parado ustedes a pensar si realmente han hablado con ellos? Si ya de por sí las actividades extraescolares son aparcar niños, pues fíjense para los críos hiperactivos el calvario que puede ser el hecho de estar unas cuantas horas más en algo que no les interesa en absoluto. Los hiperactivos no somos ni gilipollas, ni maleducados, ni malos estudiantes, somos alumnos distintos. Los alumnos que hemos padecido profesores vagos sí que tenemos un problema. Padecí un profesor que cada vez que no entendía algo me miraba como si fuera a descerrajarme un tiro en la sien a lo Harry el sucio. Miren, yo tuve una profesora particular en casa, ayudándome en mi etapa de EGB. Esta señora, que había que subirle a los altares, se colmaba de paciencia para hacerme entender los conjuntos, subconjuntos, ríos, afluentes y el susum cordan en vinagre. Para mí, seno más seno siempre ha sido sostén lleno, no coseno. ¿Y por qué necesitaba yo los servicios de tan bella mujer? 2 horas al día, 3 veces por semana, muy simple. No me enteraba absolutamente de nada. ¿Y por qué no me enteraba cuando intentaba prestar atención? Porque no me interesaban, porque sin darme cuenta desconectaba. No me interesaban ni las derivadas, ni las integrales, ni las guerras púnicas, ni la conquista de las salutianas, ni la cocina al vapor sin aceite. Y fue hace pocos años, y como pasaba el tema, me dedicaba a hacerle caricaturas al profesor. Y claro, súmenle adolescencia, dotes artísticas, creatividad, pues sale el típico dibujo de la profesora en posturas inadecuadas, lo que conlleva colleja y expulsión. Porque a mí me han dado más que en el carnet de identidad. Tengo las patillas deshilachadas de los tirones de Don Jesús. Y fue hace pocos años, cuando examinándome de piloto de vuelo, volaba solo en un monomotor de San Javier a Almería, aprendí la importancia de las ecuaciones matemáticas y físicas para la navegación aérea. Estuve a punto de tener un grave accidente por errar levemente en unos cálculos de densidad de aire. O sea que son muy importantes pensar en inculcarlas. Por eso estoy en contra de las asignaturas, no estoy en contra de las asignaturas fundamentales, estoy en contra de la discriminación a otras que, lo creamos o no, son igual o más importantes que las matemáticas, la lengua o el inglés. Un alumno con TDAH es un grano en los bajos dorsales al docente, soy el primero que lo reconoce. Pero estamos dentro de un sistema que nos devora a todos y que, estando muy lejos de la perfección, no hace nada por solucionarlo. Miren, por mi trabajo como pintor he residido en Estados Unidos. Para mí es un país que posee lo mejor y lo menos mejor del ser humano. Pero su sistema educativo nos debe de hacer pensar, descontando, claro está, el efecto negativo mercantilista. Cuando ya por el año 92 formé parte de la tripulación de la Carabela Niña, de las réplicas del descubrimiento de América, la Santa María, la Niña y la Pinta, llegamos a Nueva York un 4 de julio, día de la independencia americana. Estando de guardia en la Carabela, llegaron, como era costumbre en nuestro periplo americano, un numeroso grupo de alumnos de un colegio del Bronx, mayoritariamente de color negro, acompañados de su maestra, una educadísima señorita. Cuando llegado el momento les invité a que bajaran a la bodega, se quedaron fijamente mirando un arcón frigorífico que está anclado en medio de la estancia. El arcón se había forrado en madera del astillero que se hizo aquí en Cartagena, para no desentonar con la construcción de la época. La profesora me preguntó qué había dentro del arcón, y susurrándole al oído le dije que contenía los restos de Cristóbal Colón. Fue tal la expresión de la profesora que medio segundo después se lo transmitió a sus alumnos, que, medio locos de alegría y miedo, se quedaron absortos contemplando el baúl. Esto les juro que es verdad. E imaginándose a Cristobalina en su interior. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esta profesora es una ignorante? ¿Por no conocer con exactitud lo que nosotros tampoco sabemos, que supuestamente el almirante de la mar Océana está enterrado en la capilla de la Catedral de Sevilla?
¿Que está loca por creerse que nos llevamos de excursión en la carabela Cristóbal? Pues yo pienso que un país que basa su educación en sólidos principios basados más en el conocimiento, en la capacidad de relación entre el ser humano, es digno de alabar. Un país que la mayoría de sus trabajadores, desde la cocinera del Kentucky Fried Chicken hasta el último astronauta de la Estación Espacial Internacional, están orgullosos de su trabajo y se preocupan de que valores positivamente lo que hacen por ti. ¿Por qué cuento esto? Muy sencillo. Es una educación que diversifica muy pronto, fomenta el desarrollo general, educacional, pero en épocas tempranas marca muy dispares itinerarios según las inquietudes o necesidades del alumnado. No tiene sentido de vergüenza por imaginarse a Colón en una carabela que les ha ido a ver a su casa, como yo no siento vergüenza de haberme aprendido las integrales en code de memoria por no haber sabido comprender las matemáticas o por no haber tenido la suerte de toparme con un profesor que amara las matemáticas. No siento vergüenza por no saber los parámetros sobre los que se estudiaba la teoría del gusto del siglo XVIII, asignatura que nos impartía en la Facultad de Bellas Artes un inepto licenciado en Historia del Arte, que lo único que hizo en 9 largos meses fue dictar apuntes sobre lo que Baudelaire y sus primos pensaban que era la estética reinante de la época. Queridos amigos, si lo que nos obligan los iluminados pedagogos de las altas esferas a que ofrezcamos a nuestros alumnos se cae por su desinterés, mal vamos. Si ya de por sí aburre a un alumno, digamos, normal, imagínese a un alumno con TDAH, como el que suscribe. Conclusión, cuando intentas asimilar conocimientos que te son absolutamente inservibles o que no ves por ningún lado su práctica a la hora de ayudarte a ser mejor persona, tener más clara visión del mundo, ampliar tu cultura o enseñarte a pensar, entonces y solo entonces llega la apatía, la desesperación, la falta de atención y la hiperactividad de hacer cosas que realmente merezcan la pena. Es el peligroso camino del autodidacta. Vamos a ser pragmáticos y aplicar la pócima mágica, el sentido común con el que se llega muy lejos en cualquier campo. Si metemos en un bote el sentido común, educación, respeto y rienda suelta a la imaginación del alumno con altas capacidades en la expresión plástica, entonces y solo entonces veremos cómo la asimilación de conocimientos vendrá por sí sola. Pero para ello necesitamos de los docentes un parámetro esencial en la ecuación, y no me cansaré de repetirlo: educación y buenos modales. Miren, he estado más de 6 años como jefe de estudios adjunto en un instituto de nuestra comarca. Al final, tras el continuo trato diario con alumnos violentos y conflictivos, me ha agriado el carácter. Y los paganos no han sido otros que mis alumnos, lo que ahora se llama educación plástica y visual. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Al igual que gimnasia es pecado, ahora es educación física. No vaya a ser que la Gestapo pedagógica de los lumbreras capitalinos nos corten el sedal. Tenemos que concienciarnos que nuestros alumnos no pueden ser buenos en todo, que a unos les cuesta más que a otros y que la disciplina, tanto al alumno como al profesor, les viene como anillo al dedo. Debemos inculcarles, eso sí, el beneficio del esfuerzo y de la constancia. Creo sinceramente que la disciplina como herramienta para un fin, más que necesaria, es absolutamente imprescindible. Nos ha de servir a los maestros como clima de trabajo y enseñanza. Desde mi punto de vista, la actual ESO es un compendio de propósitos y cambios tan dispares que, elaborados en sesiones pedagógicas de brainstorming por lados políticos, no han hecho ningún bien a la sociedad. No debemos de obligar en masa a todos los alumnos a estudiar las mismas materias solamente por el buen propósito de que posean una cultura general y años más tarde discriminar asignaturas como la música, la danza o la pintura, quitándoles cada vez más peso en el conjunto de la sociedad. ¿Cuántos de ustedes han visitado el Teatro Real, el Museo del Prado, el Reina Sofía? ¿Qué se piensan? ¿Que esas obras de arte las han realizado artistas con una sólida formación en física, química, latino, griego? ¿Se imaginan un mundo sin Antonio López, Goya, Tapia, Miró, Velázquez, Murillo, Sabina, José Carlos Martínez, Montserrat Caballé, Camarón o los Rolling? ¿O yo mismo? ¿Cómo podemos admirar lo que los grandes museos del mundo nos muestran y al mismo tiempo coartarles a nuestros brillantes alumnos y encauzarlos por la senda de la multitud? Miren, yo estaba estigmatizado por repetir tercero bu y cobu, y formulando frases en griego clásico, un profesor al que le tengo en gran estima me enseñó el valor de la constancia y del esfuerzo. Me aprobó con un 4 en junio y me dijo que fue por haber trabajado durante todo el año las traducciones de griego. Fue para mí un profesor que le tengo un gran cariño y respeto. ¿Y qué pasó? Pues que llegué a terminar la carrera de Bellas Artes estudiando cuarto por la mañana y quinto por la tarde. Los alumnos que hemos padecido TDAH tenemos un grave problema, y ese problema es la concentración. Aunque se rían,
Yo empecé a pensar en los años que cursé el doctorado. Antes, incluso en los años de licenciatura, iba con el piloto automático puesto. En cambio, tenemos unas actitudes que la sociedad debiera de alentar y potenciar. No solamente pedir al alumno que sabe dibujar, que se encargue del decorado de Navidad o que dibuje las camisetas del viaje de fin de curso. Creo que la eficacia se consiga a riesgo de ser políticamente incorrecto, dejando de lado universalidades y llevando a cabo ideas tangibles. Es decir, evaluando actitudes antes que conocimientos, fomentando esfuerzos y castigando, sí, castigando comportamientos y actitudes que son contrarios al clima de trabajo. La enseñanza debería ser gratuita para todo el mundo, pero para todo el mundo que se lo merezca. Este no es el corral de la Pacheca. Porque los profesores no somos ni los padres de los alumnos, ni sus padrinos, ni su abuela. No le damos paga, ni regalos en Reyes, ni bofetones. No le compramos el traje de almirante en su primera comunión. Somos, en definitiva, los transmisores de conocimientos y los encargados de conculcarles, ni más ni menos, la ilusión por aprender y la necesidad de comprender que la cultura abre más puertas que el dinero. Abrirles las puertas de su futuro, de un futuro que se han trabajado en esos dones o habilidades desde edades muy tempranas, seguro que serán personas brillantes de las cuales sus hijos querrán aprender a su vez de ellos. Muchas gracias.